Abrimos, señoras y señores, la tertulia en este jueves que es 29 de diciembre del año 2022. Hoy saludando a quienes nos acompañan en la mesa. Hoy una integración especial, una integración diferente, una integración de fin de año, diríamos, con Cecilia Aguiluz allá en Salto de nuevo. Buen día, Cecilia. Buen día. Voy ahora con los saludos para quienes están acá en la mesa. Hernán Bonilla, buen día. ¿Qué tal? Buen día, Emiliano. Con un pie en la licencia ya. Sí. Y Óscar Sarlo, buen día. Buen día, saludo a todos. Con un pie afuera del apartamento. logró salir después de tanta, ¿qué? Mudanza, obras, de todo un poco, ¿no? Mudanza, obras, de todo. Bueno, gracias a los dos. Vamos al primer tema de nuestra agenda. El Senado completó ayer la media sanción del proyecto de reforma del sistema previsional, una de las principales iniciativas del gobierno de Luis Lacalle Pou. Hablando en conferencia de prensa, el senador nacionalista Sergio Botana, que fue miembro informante por el oficialismo, valoró que el texto es trascendente para el futuro de Uruguay. Una reforma de la seguridad social que está pensando en el país dentro de 10, 15, 20, 30, 40 y 50 años. Una reforma dirigida a los trabajadores, para que los trabajadores del futuro también tengan el derecho a jubilarse, el sagrado derecho a jubilarse, para que el país tenga una performance económica que no haga caer cargas insostenibles sobre el lomo de los propios trabajadores, para mantener ordenadas las finanzas y tener recursos para tener políticas para la infancia, para sembrar prosperidad, para sembrar equidad. Por su lado, el senador Frente Amplista Mario Vergara consideró que la reforma es injusta porque recae en los trabajadores y porque no hay otros sectores que contribuyan a paliar el déficit del sistema. Vergara aseguró que ninguno de los aditivos que la oposición planteó fue tenido en cuenta por la coalición multicolor. Planteamos que hubiera una mayor aportación patronal, planteamos una mayor contribución de la caja militar. Nada fue escuchado por el oficialismo, agregó. Toda una serie de modificaciones que hemos propuesto buscando mayor equidad, buscando mejoras de diseño, buscando que el sistema realmente fuera más equitativo, no solamente en los gastos, sino también en los ingresos, y todo fue rechazado por parte de la coalición de gobierno. Entonces, tenemos la absoluta tranquilidad de haber actuado con responsabilidad, sin medir costos políticos, pero dejando en claro que no votamos esto por su injusticia y actuando en base a las resoluciones de nuestra fuerza política, ¿verdad?, defendiendo los derechos, ¿verdad?, de todos los trabajadores y trabajadoras de este país. La pregunta para ustedes, estimados tertulianos, es ¿qué implica? ¿Qué implica para el gobierno, por ejemplo, que el proyecto ya haya sido aprobado en la primera Cámara? ¿Qué implica desde el lado de la oposición? ¿Cómo evalúan este hecho político de las últimas horas? ¿Vas tú, Hernán? Voy yo. Yo creo que es una buena noticia, enfocado en la pregunta, creo que es una buena noticia para el gobierno, pero creo que es una buena noticia para el país también, que tenga media sanción la reforma de la seguridad social. Yo era de los que era escéptico que esta media sanción pudiera llegar antes de fin de año y se logró. Y creo que por lo que está previsto, ya a comienzo del año que viene se retomaría la discusión en diputados y podría tener una sanción rápida. Creo que había un consenso en que era necesario hacer la reforma de la seguridad social. Como se ha dicho, el gobierno anterior incluso llegó a decir el próximo gobierno tiene que hacer la reforma de la seguridad social, una declaración media extraña, pero que se hizo. Y hacerla en este momento tiene muchas ventajas. El tema de estas cosas que nos encanta a los uruguayos, de poder hacerla muy gradual, con mucho tiempo, con plazos largos, ¿no? No hacerla ahora implicaría hacerla después de forma más abrupta, con más inconvenientes, hacerla antes de estar ahogados por el problema también, que es algo que nos cuesta a los uruguayos, que en general enfrentamos los problemas cuando tenemos enfrente de la nariz. Creo que tiene es una buena noticia.
Creo que en el balance también es bueno porque es una buena reforma, es una reforma muy moderada, muy a la uruguaya, podríamos decirle. Si hubiera críticas para hacerle, yo alguna crítica tengo para hacerle, a mí me hubiera gustado que le diera más libertad a las AFAP, me hubiera gustado que hubiera un mayor peso del ahorro individual, por ejemplo. Esas son mis preferencias sobre la reforma, pero creo que en el balance es una buena noticia. Todos sabemos que había que hacerla. Creo que el debate político a veces se vuelve medio maniqueo y se cuestionan cosas como aumentar la edad de retiro, lo que es una obviedad que hay que aumentar la edad de retiro. Uruguay incluso venía atrasado comparado con otros países del mundo que ya tienen la enorme mayoría edad de retiro a los 65 años. La edad de hecho ya en Uruguay es cercana a los 63 años. Yo creo que, digamos, como primera intervención, creo que es una buena noticia. Cecilia, seguimos con tu respuesta. Yo como primera intervención considero que bueno, es parte de la maduración del sistema político empezar a resolver el tema previsional. Era algo que se tenía que hacer, hay una necesidad en este tema, no es una cuestión nada más de voluntarismo, sino de necesidad. Y parte de lo que se plantea en cuanto a que se hizo rápido, demasiado rápido, y en estas fechas además que mucha gente no pone atención en lo que es una discusión parlamentaria y más de la envergadura de esta que tiene que ver con la previsión social, ahí sí comparto eso, ¿no? Porque en realidad me parece que tenía que haber tenido un gran consenso político, porque esto de reformar la seguridad social implica algo donde todos los uruguayos tenemos que tener un cierto acuerdo y por lo tanto debe haber una base política amplia para que esto se pueda desarrollar y dar buenos resultados, ¿no? Porque una reforma actual no implica que sea para este gobierno, sino para todos los gobiernos que vengan, que no sabemos ni de qué signo político van a ser. Entonces creo que en ese sentido me da la impresión a mí que los ciudadanos no tenemos mucha información. Me da la impresión de que este apuro de hacerlo a fin de año conlleva esa dificultad incluso de entendimiento y que va a generar también muchísimas dudas y que se va a tener que escribir mucha tinta después de que esté aprobada, lo cual sin duda podía haberse hecho mejor. Desde mi punto de vista y como primera intervención eso, una cuestión es la necesidad, otra cosa es la oportunidad. Sí, ya está anunciado que, por ejemplo, el PIT-CNT llevará a cabo una campaña de denuncia por todo el territorio nacional a propósito de los defectos, los problemas que ve en el proyecto. También el Frente Amplio va por ese camino, ¿no? Óscar, ¿cuál es tu respuesta a la pregunta? Bueno, siempre estas cuestiones generan distintos niveles de respuesta, ¿no? Yo diría, desde el punto de vista de la estrategia del gobierno, es un logro haber arreglado las discusiones internas para mostrar un gesto de que sigue funcionando la coalición. Eso me parece que es un logro para el gobierno. Los unifica en cierta manera, aunque aparecen algunas pequeñas fisuras, pero bueno, por lo menos es una señal que dan. Yo ya lo había señalado en otro momento que de cara a la construcción de las imágenes políticas, comunicacionales, yo creo que a la izquierda nos pone en una situación más complicada, porque hay que demostrar a la ciudadanía que la oposición se hizo cargo del problema. Frente Amplio siempre trató de tomar el problema y a veces lo pudo arreglar, otras veces fueron arreglos parciales, de acuerdo a lo que se podía. Estás hablando de los gobiernos del Frente Amplio. Sí, y en este caso, desde la oposición, siempre está la tentación de oponerse porque hay dificultades, obviamente hay señales que son contrarias a lo que sería una solución del Frente Amplio. Entonces, claro, nos pone en una situación más complicada en la superficie. Después hay que ver cómo se dirime esto. Yo lo que pienso es que la izquierda tiene que evaluar de que si por alguna razón no saliera esta reforma o esta reforma se quedara corta en los resultados, el Frente Amplio, si llegara a ser gobierno, va a tener que encarar nuevamente una reforma y va a tener que contar con parte de la oposición, porque estas reformas tan trascendentes no se pueden
lograr con un 51% de la representación política. Requieren políticas de Estado. Y esto es un problema en el Uruguay, ya lo hablamos en otra tertulia, estuvimos hablando de esto, que requeriríamos un rediseño para este tipo de cuestiones fundamentales. Rediseño, aclaremos, recordemos institucional. Sí, rediseño institucional. Esto tenía que ser objeto de leyes especiales que requiriesen una mayoría especial. Tendría que estar no puede ser, en la Constitución, por ejemplo. Por ejemplo, en la Constitución, sí, al estilo de lo que pasa con la Corte Electoral, con el sistema electoral, que no se toca por eso, porque hay una mayoría exigida constitucionalmente para tocar algo que es esencial para la convivencia de la democracia en el Uruguay. Entonces precisamos algún tipo de acuerdo de este tipo para, perdón la redundancia, para garantizar mayorías. No se puede hacer una reforma de la seguridad social un 50% contra el otro 50%. Eso es lo que va a pasar en esta ocasión. Y es lo que va a pasar porque la agenda electoral es la que primó acá. El gobierno quiere construir la imagen de que cumple con su palabra frente al deterioro que tiene la palabra presidencial y las cosas que se están viendo de incumplimientos. Todo hace una construcción de una imagen de transparencia, de cumplimiento de la palabra, y apretaron el acelerador, como decía Eguiluz, la doctora Eguiluz, porque por la oportunidad que había que aprovechar. Yo creo que esto va a generar problemas porque siempre, repito, está la tentación fácil de aprovechar los que aparezcan perjudicados y aparece otra vez la sombra del corporativismo, o de apelar a decisiones individuales. Y no es la forma de construir soluciones democráticas, ¿no? Es decir, yo creo que el debate público, el acordar sobre los hechos primero, ¿no? Es decir, si bien hubo un planteamiento inicialmente correcto de acordar un diagnóstico, eso se frustró en alguna medida. Y entonces yo creo que las grandes reformas, sin un diagnóstico consensuado, después hay un margen para asumir riesgos políticos. Y eso está bien, que en una democracia alguien tiene que asumir los riesgos políticos. Pero sin un consenso en cuanto al diagnóstico, que es técnico, yo creo que es muy difícil hacer algo duradero. ¿Tomaste nota, Hernán? Estabas escuchando a Óscar y escribiendo. Sí. Me parece interesante la idea de Óscar de que algunas leyes requieren mayorías especiales más allá de las que ya están establecidas. Creo que es una buena alternativa quizás para algunos temas. En general en Uruguay las reformas estructurales, ¿no?, como suele decir mi amigo y colega Agustín Iturralde, se dan más porque un gobierno las hace y el que viene las mantiene, que porque se hayan dado con grandes consensos. O sea, por tácitamente. Ahí va, se dan más tácitamente que porque grandes acuerdos nacionales, que son muy difíciles cuando tenemos un sistema de partido fuerte con marcadas posiciones de oficialismo y oposición. Es muy difícil el llegar a esos acuerdos, aún en temas grandes, ¿no? Sí, es reveladora esa observación, porque si miramos hacia atrás en el tiempo, si recorremos los gobiernos que han pasado desde el regreso a la democracia, efectivamente en cada uno de ellos hubo, sin unanimidades, leyes, implementación de reformas que marcaban cambios fuertes y que después fueron quedando. No vino el gobierno siguiente y las demolió o las cambió, ¿no? Podríamos llamar un consenso sucesivo, claro, digamos, de que uno lo propone, lo logra establecer y el otro no se opone totalmente, no responde y lo asume de hecho al siguiente. Esto pasó con la política antiinflacionaria, por ejemplo, la política monetaria, es algo que nadie lo votó expresamente en ningún momento y sin embargo es consistente, ¿no? Es una cosa que se ha mantenido. Y podríamos citar cantidad de ejemplos, ¿no? Otras, sí. Bueno, la forestación, por ejemplo. La apertura, hay atisbo en todos los gobiernos de apertura al comercio internacional que, bien, tienen registro para un lado, para el otro, pero hay como una vocación que todos entienden eso. En los gobiernos de Frente Amplio también, ¿no? Por eso. La reforma tributaria, el Sistema Nacional Integrado de Salud. Llegó el gobierno de la coalición multicolor ahora y no los desarmó. El plan Ceibal, yo qué sé, también, ¿no? Se dan en ese sentido. Pero bueno, está ese debate sobre si no debería haber un requerimiento de mayorías especiales. Debería haber incentivos institucionales que favorecieran ese tipo de gestión.
por encima de lo partidario, porque si no es muy difícil resolver los problemas. Bueno, el gobierno parece que lo entiende, porque esta convocatoria, que fue una puesta en escena nada más del tema de la seguridad, pero sirve porque está reconociendo que el problema de seguridad no se va a poder resolver si no hay acuerdos más largos, ¿no? Hernán quería decir algo más y Cecilia está pidiendo la palabra. A ver. No, Cecilia. No, yo quería plantear que lo que estamos discutiendo justamente ayer tuvo un capítulo, diría yo, en la discusión del Senado de esto que se está hablando. O sea, debiera haber salido una reforma previsional como política de Estado y con consenso, sí. Se dieron apuros, es evidente. Ayer en el plenario, si ustedes vieron, se discutió, que de hecho lo planteó el senador Metol, sobre los cambios en las políticas de inversión de las AFAPs. Y siendo que lo planteó Cabildo, o sea, dentro de la misma coalición, que es la que en definitiva termina acompañando para que esto salga. Y se planteó en forma dura, pero además lo siguieron otros senadores del Frente Amplio y también del Partido Nacional. Una discusión que cambia el eje de cómo se van a hacer las inversiones por parte de las AFAP, y que en definitiva nos incumbe a todos los que estamos bajo ese régimen, porque no se sabe hacia dónde después van a ir los aportes de todos los que estamos incluidos en el sistema AFAP, donde se flexibiliza, donde se saca el control del Banco Central. Eso se planteó ayer en el Senado. Creo que es una discusión muy importante. Va a traer sin duda mucho ruido, porque estamos hablando de que en el mismo día de ayer, por ejemplo, Tata, la empresa Tata de supermercados, también decía que planteaba las dificultades en pagar sus obligaciones negociables, que entre otras cosas tienen fondos y recursos de las AFAPs. Entonces, si se flexibiliza eso, si se permite que cualquier empresa extranjera, empresas que no están en nómina, empresas que no están reguladas por el Banco Central, puedan tener esas inversiones, realmente se genera un riesgo a nivel país muy importante. Eso fue planteado ayer, y además quedó planteado de que se iba a tratar en la Cámara de Diputados, porque se iba a hacer un análisis mucho más profundo de este tema. Así que eso... Está bien. Es importante el aporte que estás haciendo, porque yo iba a agregar eso, ¿no? Que se logra la aprobación en primera Cámara, toda la coalición multicolor vota, pero Cabildo Abierto ya dejó anotado, ya dejó advertido que en diputados quiere insistir con varias de sus discrepancias, con varias de sus iniciativas, ¿no? O sea que en la segunda Cámara la discusión se va a reabrir de algún modo, dentro incluso del propio oficialismo. Pero seguimos, Hernán. Creo que más que reabrir se va a dar. Se va a dar. Porque sí, creo que no es lo mismo. Está bien. Hernán. Sí, no, se supone que había un acuerdo para votar la reforma. Vamos a ver qué tanto se abre la discusión ahora en diputados, ¿no? Pero yo creo que dos o tres cositas. Una sobre el proceso. El proceso de discusión no fue rápido, fue lento. La comisión de expertos se creó con la LUC, se formó una comisión de expertos, estuvo trabajando como 2 años, se recibió más de 100 delegaciones a varias 2 o 3 veces. Desde el primer momento yo creo que el Frente Amplio tomó la posición de que no la iba a votar, con alguna declaración pública y con la actitud de las personas del Frente Amplio que integraron la comisión de expertos, que votaron en contra del informe diagnóstico, que era un informe básicamente hecho con información actuarial objetiva del BPS, de servicios técnicos, de cuál era el estado financiero actuarial del sistema. O sea, de ahí para adelante estaba claro cómo iba a venir la cosa. Yo creo que desde antes, incluso cuando el Frente Amplio nombró a Murro para la comisión, creo que ya estaba claro cuál iba a ser la actitud. Pero después, en la propia comisión del Senado, se recibieron a más de 80 delegaciones, algunas que fueron a criticar muy duramente el proyecto, hasta insultando a los senadores. Creo que, en general nos gustan estas cosas de discutir los temas una y mil veces y no terminar avanzando. No, me parece que hubo tiempo de sobra para discutir el proyecto. Y además va a seguir la discusión en la Cámara de Diputados, entonces no lo veo que haya sido apurado. Otro apunte cortito. Las propuestas del Frente Amplio al proyecto iban por el lado de aumentar impuestos, que es algo que notoriamente el gobierno no quiere hacer, y yo creo que está bien que no se haga. Uruguay tiene una presión fiscal que no admite más impuestos, y no lo digo yo, lo dice Astori.
Entonces, querer cambiar cosas por el lado de aumentar impuestos es un error y es claro que no se debería hacer. Por suerte no se hizo. Seguimos, Oscar. Bueno, este proceso de la reforma muestra otras cosas interesantes, ¿no? Por ejemplo, siempre se señala que por ahí en la política, en el frente es donde se dan las formas de defensa corporativa, de resistencia corporativa a los cambios. Sin embargo, ahora vemos que también en la coalición, desde luego las hay plenamente, pero no se notaban tanto, pero aparece frente a una concepción universalizable de la reforma, aparece, por ejemplo, el planteamiento de la Asociación de Escribanos, que ha sido un aliado, un actor muy fundamental en la defensa del gobierno, sobre todo en el caso del plebiscito, el referéndum contra la LUC, y ahora plantean una situación que al gobierno a mí me va a interesar ver qué argumentación usan, ¿no? Porque ellos dicen, bueno, nuestra caja no ha tenido problemas, ha funcionado bien, cosa que es bastante cierto. Dicen, nunca le pedimos nada al Estado. Pero ¿cómo que no le pidieron nada al Estado? Le pidieron ni más ni menos que el poder tributario para encarecer notablemente las operaciones inmobiliarias. Y eso lo pagamos entre todos. Eso es uso del poder del Estado, un privilegio, como tenemos los abogados, como tenemos otros. No se me ocurriría decir, nosotros no le costamos nada. Claro que le costamos a la sociedad. Flor de debate estás iniciando. Y entonces, porque los escribanos se paran en la otra postura, ¿no? Claro, y discuten ese argumento tema, que acabas de manejar tú. Que no le han pedido nada al gobierno. Claro que le han pedido algo, a todos los gobiernos le han pedido. Y está bien que lo hagan, pero son una corporación, como somos los abogados, como somos todos los profesionales, que de alguna manera estamos trabando algunos desarrollos más universalizables que deberían ser discutidos racionalmente a la luz pública, digamos, ¿no? No está bien planteado eso, y quiero ver, porque claro, en este caso Cabildo ha salido a defender la postura. Yo quiero ver cómo va a reaccionar el gobierno, porque acá se empieza a pisar frente a una concepción muy liberal que parece tener, se va a encontrar con defensas corporativas muy fuertes, y quiero ver cuál es la reacción, ¿no? Sí, este es un signo de interrogación para el debate en la Cámara de Representantes, ¿no? Porque si se quiebra ahí la universalización del sistema, igual para todos, entonces se van a tener Cabildo, los militares van a tener razón también a defender su caja, o su caja entre comillas, ¿no? Y cada cual va a defender otra vez su chacra. Los únicos que, claro, no van a decir nada son las cajas que están con dificultades, porque de esta manera creo que se va a licuar cualquier colapso futuro, se va a licuar en un sistema universal, ¿no? Pero va a ser todo un tema, ¿no? Todo un tema. Se perfora el nuevo sistema, el sistema único previsional que el proyecto propone. Se ha estado estudiando un capitulito aparte, se ha estado estudiando una solución propia para el caso de la caja notarial, con la cual no se llegó a tiempo. Cabildo Abierto concretamente votó, estuvo dispuesto a votar ahora en el Senado, pero lo va a revisar. Pero aclarando que en diputados vuelve con el asunto, ¿no? ¿Cómo ves ese riesgo? Brevemente, Hernán, así vamos a Cecilia. Creo que es un problema importante, porque creo que uno de los grandes logros de la reforma, que en términos generales es muy gradual, no hace grandes olas, pero creo que uno de los grandes logros es de unificar el sistema, de terminar con esta segmentación que complicaba incluso a la gente para jubilarse también. Creo que sería un error perforarlo. Estoy de acuerdo con Oscar de que no es cierto esto de que la caja de los escribanos, como todas, y como tiene aportes de la sociedad, por lo tanto el argumento de que se autofinancian no es de recibo. Entonces creo que sería muy importante mantener la unificación. La caja notarial, los escribanos manejan otro argumento, ¿no? Dicen que hoy el sistema no requiere asistencia del Estado, el de ellos, y sin embargo, al irse al sistema único previsional, sí, el Estado va a tener que poner en esa transición, va a tener que poner una cifra muy alta de dinero por los escribanos en particular, ¿no? Pero bueno, dejamos ese debate latente. Cecilia, ¿vas tú ahora? Sí, yo creo que se va a venir una discusión con varios temas interesantes en diputados. Yo creo que esto de entre gallos y medias noches, que por más que me digan que hubo discusiones, a ver, todos conocemos el sistema, cómo funciona.
que haya una discusión no significa que la gente se escuche. Y a veces es lo que pasa, sobre todo en las comisiones que reciben delegaciones y que después no están dispuestas de ningún lado a cambiar un ápice. A mí me pasó y lo viví cuando era oposición y bueno, bastantes enojos que uno se lleva con esas cosas. Así que haya habido tiempo de apertura de discusión no implica dos cuestiones: que se hayan cambiado cosas y se hayan mejorado, y segundo, que la gente sepa lo que se está votando hoy en el Senado. Por lo tanto, me parece que la discusión interesante se va a dar en diputados, porque todo lo que pasó casi inadvertido o como que fuera algo que había que votar porque había un acuerdo, creo que va a tener sus trancas en diputados. Espero además que sea así, porque hay cosas que van a tener que reverse, como esto que estaba planteando yo de el cambio en el sistema de inversión de las AFAP, que me parece un cuestionamiento que debemos de estar todos enterados, y más con estos acontecimientos que están pasando de lo que pasó con Tata, por ejemplo, que es un caso concreto, ¿no? O sea, que la plata de los uruguayos esté yendo para financiar supermercados es como la plata de los aportes, ¿no? De las AFAP, es como un tema importante, y que se termine yendo para empresas multinacionales que ni siquiera están reguladas por el Banco Central sería también un efecto muy negativo. Así que creo que se va a dar una discusión fuerte con estos temas, como el de la caja notarial también, en diputados. Hernán. En general, cuando hacemos alguna reforma de este tipo, terminamos en cosas de cajas chinas, en que siempre volvemos al Estado, ¿no? Creamos el sistema de las AFAPs, pero creamos una AFAP estatal, propiedad de 3 instituciones estatales. La mayoría de la gente está en la AFAP estatal, y a todas las AFAPs les hacemos que el 80% de los títulos que compren sean cosas del Estado. ¿Para qué hacemos todo? Para terminar de nuevo. Sí, pero no. Yo creo que creo que deberíamos ir a mí me gustaría que en Uruguay tuviéramos un sistema como en otros países, donde ojalá hubiera más AFAPs, incluso de las que tenemos en Uruguay, y más competencia, y las personas pudieran elegir por la FAP y dentro de la FAP distintas alternativas, por ejemplo, de riesgo, y que pudieran elegir. Hoy prácticamente no elegimos nada, ¿no? Nos dan elegís la FAP y chau, hasta ahí llega lo que uno elige. Poder elegir, no el detalle, pero tipos de portafolio de los activos que compran las AFAP. Y la gente que quiere cero riesgo, va con cero riesgo y rentabilidad más baja. Y la gente que quiere asumir más riesgo, asume más riesgo. Pero el balance de esas cosas, de que las AFAP puedan tener una mayor diversificación de su portafolio, va en el sentido de que tengan al final mayor rentabilidad, y también termina teniendo mayor seguridad esa mayor diversificación. Y también mayor riesgo. ¿También decías? Y también mayor riesgo. Sí, claro. Una cosa trae la otra, ¿no? ¿Y qué? Pero que la gente elija. Pero nosotros no tenemos, no sé, cuando tú comparás con otros países, quizás tengas la comparación de situaciones con ciudadanos informados sobre estas elecciones que vos estás haciendo. La mayoría de la gente en Uruguay ni siquiera entiende lo que estás planteando. Y creo que eso es algo que no podemos nosotros, no podemos creernos que somos Wall Street, porque no somos, estamos bien lejos. Sí, ese sujeto individual portador de una racionalidad total que parece sugerir Bonilla, me parece que no es real. En nuestras sociedades eso no se da. Es decir, nosotros operamos de maneras mucho más gruesas, ¿no? más menos individuales, entonces por imágenes. Si abrimos más al mercado todavía ese tipo de opciones, no vamos a votar por más riesgo, menos riesgo, sino por el color del logo de cada una de las empresas. Es la propaganda la que va a terminar definiendo esas cosas, ¿no? No tenemos ese sujeto tan racional de sociedades
con mucha tradición de toma de decisiones individuales, ¿no? De todos modos, Hernán, tú no lo proponías para ahora, para la discusión que se va a dar en diputados. Somos hijos de un paternalismo de décadas, de mucho tiempo, y eso no se construye de un día para el otro. No, de acuerdo, venimos con una historia de estatismo que nos ha hecho un daño enorme a nivel cultural y a nivel de la libertad y la responsabilidad de las personas. Estoy de acuerdo con eso. No sé si era lo que vos decías, pero estoy de acuerdo con eso. Eso es un hecho. Pero creo que no es lo que propongo para ahora. Ahora, yo lo que no digo que las personas estén en una computadora mirando gráficas para ver en qué invierten. Lo que digo es que se le den 2 o 3 opciones y que dentro de eso elija. Yo le tengo más fe a la gente de que esas cosas, la mayoría de la gente la puede elegir. Pero lo que sí se está discutiendo ahora es cambiar el sistema. Y cambiar el sistema implica que se puede invertir en cualquier empresa y que cualquier empresa puede invertir. Y eso es un riesgo para las AFAPs. Y no es además la génesis. A ver, una precisión. Tú estás génesis, diciendo que es un riesgo para los fondos depositados en las AFAP. No, porque son para la gente. No, porque a veces decimos que es un riesgo para las AFAP y la AFAP es una cosa y los fondos que están en las AFAP son otra. Tú estás hablando de que puede haber un riesgo para los fondos de los trabajadores depositados en las AFAP, ¿no? Bueno, para el ahorro que de la administran gente, las AFAP. depositado en las AFAP, que puede terminar en una empresa de China que nadie conoce, que no está regulada por el Banco Central y que nosotros no tenemos manera de saber si el día de mañana va a cumplir, como mañana puede no cumplir Tata con las obligaciones negociables que emitió. De eso estamos hablando. Por eso es tan difícil el tema. Si ni siquiera entre nosotros nos estamos entendiendo, y eso sí se está discutiendo. Y es ahora, es el artículo 117 de que se está discutiendo en este momento y que pasa a discusión de la Cámara de Diputados. Volvemos sobre el tema, sí, claro, volvemos quizás la semana que viene misma, ¿no? Porque si bien el Parlamento va a estar en pausa, en la sociedad, en el sistema político, este asunto va a permanecer a lo largo de todo el verano.